Bueno, pues yo me llamo Eric Vidaña, soy de Sayula de Alemán. La verdad es que pues ahorita eh, trabajo, estoy estudiando también y pues bueno, hace como 3 años más o menos me comencé a interesar por difundir un poco más la cuestión cultural, no solo de Sayula, sino también de algunos lugares que he visitado. Eh, Creo que bueno, la idea de hacer esto fue porque, pues, ahorita en redes sociales o desde hace un tiempo en redes sociales vemos mucho la difusión de fotos o videos de lugares que todo el mundo visita. Pero detecté que muchas veces eh, muchas de estas personas que comparten ese tipo de contenido pues solo comparten la foto de, no sé, de la iglesia, del parque, de alguna construcción famosa, de algún lugar famoso, etcétera, pero realmente no están compartiendo la historia del por qué existe ese lugar, del por qué hay una iglesia, por qué hay un parque, por qué hay un monumento, por qué, o el porqué de las cosas, ¿no? Entonces creo que hasta cierto punto eso le quita un poco de valor a lo que pueda significar el lugar, el personaje, alguna danza o algo que representa a ese lugar y que para los habitantes del lugar que se está visitando, pues genera un valor. Entonces, desde ahí nació mi interés por hacer un blog. Yo tengo un blog que se llama Fan de México. Entonces, lo que hago ahí es precisamente eso, sí mostrar los lugares bonitos o los lugares que vale la pena conocer, incluso personas que vale la pena conocer, no solo en mi pueblo, por ejemplo, sino también en otros lugares del país. Y contando eso, las historias del porqué de cada cosa, para que pues el día que cualquier otra persona visite diga, ah, pues eh, ese monumento está ahí porque significa X cosa para el lugar, ¿no? Para los habitantes de este pueblo. Y la verdad es que mi interés por estas cosas, digo, te estoy comentando que hace 3 años más o menos que inicié con el blog, pero desde muy niño me ha interesado todo lo que tenga que ver con la historia y este tipo de cosas interesantes del país por influencia de mi abuelo paterno, que es como mi papá. La verdad es que él, pues desde siempre, bueno, desde niño yo recuerdo que él me llevaba a museos. El primer recuerdo que yo tengo de un lugar que me impactó, que yo dije, wow, fue San Juan de Ulúa. Él me llevó a San Juan de Ulúa y me iba contando historias de algunas celdas, por ejemplo. Me recuerdo que cuando estuvimos en la celda de Chucho el Roto me contó más o menos la historia, me contó la leyenda de la mulata de Córdoba y todo lo que el lugar había representado para el país, ¿no? La importancia de San Juan de Ulúa para México, y lo que había sido en sus épocas de esplendor. Entonces, yo recuerdo muy bien todas esas historias, o sea, tengo muy claros los recuerdos en la mente y así de muchos otros lugares a los que pues tuve la oportunidad de visitar junto a él y que me fuera contando algunas de las historias. Incluso lo sigue haciendo, ¿eh? Hay lugares a los que vamos y podemos pasar en el carro y él, si ve una casa y dice, oye, en esa casa pasó tal cosa, ¿no? O sea, cuestiones históricas para los lugares. Entonces, él pues hasta cierto punto fue el que me inculcó pues este amor por las cuestiones culturales, históricas, pues de aquí de Sayula, del país o del estado, y por eso que ahora pues yo lo hago a través de Fan de México. Bueno, aquí en Sayula, la verdad es que creo que tenemos pues un buen número de expresiones culturales o tradicionales que son pues dignas pues de presumir. Digo, es un pueblo indígena, es un pueblo reconocido por una lengua indígena, una de las 68 oficiales del país, que es la lengua popoluca de Sayula. Y esa es una de las muestras culturales que tenemos. Aunado a eso, pues hay una bebida tradicional que compartimos con otros municipios de la zona, que es el popo, que es una bebida prehispánica, que aquí se hace comúnmente en las fiestas tradicionales o las fiestas tradicionales del pueblo, pero también en algunas fiestas familiares. Eh, Tenemos una danza, la danza de la Malinche, que a través de sones que se tocan con jarana, van contando la historia de la conquista de México.
Esta danza pues se baila por lo regular en la fiesta más grande del pueblo, que es el 15 de mayo, en honor al santo patrono, que es San Isidro Labrador. Y pues bueno, como te decía, a través de esos 12 sones se cuenta la historia de la conquista. Hay una persona que personifica, valga la redundancia, que la hace del emperador de Moctezuma. Hay otra persona que la hace de Hernán Cortés, hay una persona que la hace de la Malinche, y también el resto del grupo de danzantes representan pues a los soldados españoles y a pues, la gente indígena de México, ¿no? Entonces, pues es una forma en la que ellos, desde la cosmovisión indígena de aquí de Sayula, pues cuentan, ¿no? Esa historia, cuentan cómo fue conquistado nuestro país. Por otro lado, pues regresando un poco a las cuestiones gastronómicas, también aquí se elabora una carne que, pues bueno, ahí no me quiero meter en controversias, pero es como la carne chinameca. Digo, ahí está bautizada como carne de chinameca, pero en realidad, pues aquí también se hace, ¿no? Se hace la carne, aquí la conocemos como carne enchilanchada, longaniza y esas cosas, que bueno, al pueblo le ha dado, pues, cierto reconocimiento en muchas partes del estado y me atrevo a decir que también del país y fuera de México también. Es una carne que cualquiera que la prueba se queda enamorado de ella y pues bueno, aquí pues es una de las actividades principales del pueblo además, o sea, las familias, hay muchas familias que se sostienen de la venta de la producción y venta de esta carne. Y pues bueno, entre otras cosas que puedo destacar de Sayula es que también pues aquí nació el expresidente Miguel Alemán Valdés, el expresidente de la República. Entonces, pues también algo muy importante y que muy poca gente tal vez conozca es que nosotros aquí tuvimos a la primera mujer que fue presidenta municipal en el estado. No quiero equivocarme, pero me parece que también fue la primera del país, incluso antes de que a la mujer se le diera la oportunidad del voto en México, que era pues Gelasia Ceballos. Ella fue alcaldesa aquí en Sayula de Alemán. Entonces yo creo que todo esto abona para que, pues bueno, Sayula pues sí tenga muchas cuestiones que presumir. Incluso ahorita se me viene a la mente que en unas comunidades, San Isidro, por ejemplo, que es una comunidad que está a media hora aproximadamente de la cabecera municipal, se han encontrado vestigios arqueológicos también de los Olmecas. Hay una zona que, pues, al parecer era como una especie de juego de pelota por la forma en la que está el lugar. Y se han encontrado muchos vestigios arqueológicos, incluso uno de los más famosos es el Príncipe, que está expuesto en el Museo de Antropología de Jalapa. Se hemos encontrado en una comunidad también que se llama Cruz del Milagro. Aquí nosotros tenemos una réplica aquí en el municipio hay una réplica de esa figura en el Palacio Municipal. Y eso también, o sea, también nos representa el que también hay vestigios arqueológicos de la época prehispánica y pues bueno, son las cosas que te puedo platicar sobre Sayula. Bueno, como bien te decía, yo creo que lo que más caracteriza estas expresiones culturales es pues su origen indígena. Sayula, como te acabo de contestar en la pregunta anterior, pues es un pueblo indígena, y creo que muchas de esas expresiones culturales tienen su origen en eso, en cómo el indígena sayuleño ve el mundo, porque otra cosa muy importante y que a mí me llama mucho la atención es la forma en la que muchas personas, sobre todo las mujeres de Sayula, se visten o se vestían con colores muy vivos y eso nos da un reflejo de cómo ven ellos el mundo, cómo ven ellos la naturaleza, porque son los colores del cielo, del sol, los colores de las flores, de las plantas, o sea, pues es eso, ¿no? Y lo seguimos viendo en el pueblo, incluso puedes salir a la calle y puedes ver están expresando eso que ven todos los días. Entonces, te repito, yo creo que lo más representativo es eso, que tiene su origen en la cuestión indígena, tiene su origen en esas tradiciones
que sí se mezclaron con los españoles cuando la conquista y que seguramente hubo gente española que pasó por aquí, no lo sé, posiblemente, pero fue esa mezcla y este pasado indígena de nuestro pueblo sigue presente aún en nuestros días. Entonces eso es algo pues muy bonito y algo muy bueno porque pues quiere decir que muchas de estas tradiciones se han preservado a través de los años. Como te mencioné, bueno, una de las piezas más importantes ha estado o está resguardada en el Museo de Antropología de Jalapa, pero algunas otras piezas están en resguardo de colecciones privadas. Eh, el INA, pues como algunos sabemos, da oportunidad a que pues sean resguardadas en colecciones privadas de algunas personas y muchas de estas piezas que han sido encontradas pues están en colecciones de personas que se interesan también por preservar este legado cultural que tiene Sayula, hablando de cuestiones tangibles, ¿no? Pero hablando de la danza, por ejemplo, actualmente pues sí hay muchas personas o hay algunos grupos que se han interesado por el rescate y preservación de esta muestra de identidad cultural que tiene Sayula, ¿no? La danza de la Malinche. Eh, pues hay jóvenes incluso que a través de las jaranas se han interesado por aprenderse estos sones y hacer que la música de esta danza en particular pues siga preservándose y siga pues bailándose, ¿no? En las fechas importantes del pueblo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el popo, que es lo que más nos ha representado en muchos lugares, pues hay muchas señoras que lo hacen y hasta ahorita no he conocido un sayuleño o una persona que lo haya probado y que no le haya gustado. La verdad es que ahí, pues yo creo que se preserva solo. Y si hablamos de la lengua, por ejemplo, yo creo que actualmente, pues puedo creer que hubo un tiempo en el que se estaba perdiendo, incluso pues actualmente, aunque no hay un número importante de hablantes de la lengua, sí hay muchas personas interesadas por su rescate y preservación, porque haya más gente que la aprenda, hay incluso gente que ya está enseñando a niños a que puedan hablar esta lengua indígena de Sayula. Y yo creo que eso es importante porque es una manera de preservar y de hacer que las condiciones en las que se encuentren estas muestras culturales pues sea pues una buena condición, ¿no? De que estemos seguros de que se va a seguir preservando a través de los años y por lo menos unos 20, 30 años más, pues seguiremos viendo el popo, seguiremos escuchando a gente hablando popoluca, seguiremos viendo la danza de la Malinche y todas las demás muestras culturales que pueda tener el pueblo. Más que amenazas, yo creo que algunos riesgos a los que nos enfrentamos son precisamente a que en determinado momento pues haya apatía, ¿no? Apatía por no conservar lo que tenemos, de no, pues difundirlo, o sea, de no decir, oigan, nosotros en Sayula tenemos muchas cosas que vale la pena conocer, que vale la pena, que vale la pena acercarse y escuchar, por ejemplo, a un par de señoras hablando populuca. Y aquí es algo muy importante también porque, digo, actualmente creo que ya no lo veo tanto, precisamente por este rescate que se ha ido dando en los últimos años, pero anteriormente recuerdo que había mucha gente hablante de la lengua indígena que se avergonzaba incluso de hablarla, ¿no? Entonces lo veían como algo que pues un motivo de, no de orgullo, sino de pena, de vergüenza, el hablar esa lengua indígena. Actualmente se ha ido cambiando esa idea, la verdad es que mucha gente, y a mí me encanta ver que hay mucha gente que se enorgullece de poder hablar la lengua, de tener a alguien en su familia que la habla, y sobre todo de que pues somos originarios de un lugar en el que tenemos una lengua propia, además del español. Entonces, creo que más que amenazas, yo considero que esos riesgos podría haber, ¿no? Esos riesgos de que empiece a haber apatía, de que pues no haya los apoyos suficientes o que la gente que está dedicándole mucho tiempo de su vida al rescate y conservación de estas muestras culturales llegue un momento en el que diga, pues yo qué gano, ¿no? O no hay gente que me apoye y deje ahí todo el trabajo que ya haya construido y no haya
pues una continuidad. Yo creo que esos podrían ser los riesgos a los que se enfrenta o que se enfrentan todas las muestras culturales que tenemos en Sayula Alemán. Pero te repito, yo considero que, y por lo que veo actualmente, yo considero que se va por buen camino. Yo creo que está pues comenzando a difundirse más y de mejor manera, pues cada una de las muestras culturales que tenemos en el pueblo. Actualmente la veo bien. Mm, debería ser mayor, pero yo creo que, y me da mucho gusto ver que hay muchos jóvenes interesados por la cultura aquí en Sayula. Hay muchos jóvenes que se están dedicando a aprender a tocar un instrumento, están preocupando por un instrumento. Con instrumento me refiero a que, por ejemplo, aquí la cuestión de las jaranas, la cuestión del son jarocho, de los fandangos, pues está teniendo relevancia, está difundiendo mucho, los jóvenes están pues difundiendo, encargándose de difundir este tipo de cosas, y ellos mismos son los que tratan de difundir la lengua, de difundir también la danza, y muchas otras cosas. Digo, una ventaja son las redes sociales y que ahí puedes subir algo y enseguida se va a lugares donde no nos imaginamos, ¿no? Y pues son estas redes sociales las que son usadas precisamente por los jóvenes. Entonces yo creo que va evolucionando bien, porque incluso hay muchos niños que están viendo, por ejemplo, arte cultura, que están yendo a aprender la lengua, a aprender la danza de la Malinche, a aprender muchas cosas. Y creo que eso a final de cuentas va a representar pues una evolución positiva para la conservación, para la preservación y sobre todo la difusión de estas muestras culturales con las que contamos en Sayula. Bueno, lo que yo creo que podemos hacer es, en primera, seguir aprovechando redes sociales. O sea, aunque muchas personas digan, no, pues yo quiero participar, a mí me interesa y quiero conservar o quiero que se preserve, que más gente conozca y difundir lo que tenemos en Sayula, pero no tengo los recursos para hacerlo o no sé cómo puedo llegar a personas que me ayuden a hacerlo, por las redes sociales. Digo, Facebook es una super herramienta que nos puede ayudar. A mí me ha ayudado a través de Pan de México, me ha ayudado a llegar a muchos lugares y poder mostrar un poco de lo que mis ojos ven o un poco de lo que tenemos en Sayula. Y yo creo que esa podría ser una buena herramienta, hasta cierto punto gratuita, que muchos que se quieran dedicar a difundir, a ser difusores culturales, pueden utilizarla. Pero también creo que es importante la participación del gobierno y de la sociedad civil organizada. Eso siempre va a ayudar a que todo lo que queramos difundir, que queramos conservar, preservar o acrecentar, pues pueda tener eco, ¿no? Y que pueda ser pues visible y materializable. Yo creo que si gobiernos tanto municipales como estatales o federales dedican por lo menos un poco más de presupuesto a que cualquier tipo de muestra cultural sea difundida o se puedan implementar, no sé, estrategias para su preservación o difusión, pues yo creo que en un lugar como Sayula sería muy bien aprovechado, porque repito, a mí últimamente me da gusto ver que hay mucha gente interesada en la conservación de lo que, pues de los tesoros que tenemos en Sayula. Entonces, creo que es una buena oportunidad, es una buena época para poder hacer mucho por lo que tenemos en el pueblo, y que pues estos elementos culturales, estos elementos que a nosotros como sayuleños nos dan identidad, pues puedan llegar a lugares que no nos imaginamos, porque muchas veces no sabemos quién está detrás de la pantalla viendo pues la danza de la Malinche, hablando de lo que tenemos en Sayula, o viendo que tenemos, no sé, piezas arqueológicas como el Príncipe, que hablamos una lengua indígena, que hay muchas cosas que nos pueden, que nos representan como comunidad, que nos representan como pueblo, y que tal vez haga que gente de otros lugares de México o del mundo se interesen por venir a conocer y venir a ver lo que nosotros tenemos.
Pues simplemente que como joven, pues a quienes me estén viendo en este momento, pues decirles que yo creo que sí es importante el que a través de redes sociales eh, demos difusión a lo que tengamos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y que valga la pena difundir y que más personas conozcan, pero dando ese valor que tal vez para nuestros antepasados pues representaba, ¿no? Y que actualmente fue formando nuestra identidad como lugareños. En el caso mío, por ejemplo, todo lo que le dio origen a mi identidad como sayuleño, a la identidad de mi familia, a la identidad de mis amigos. Entonces, yo creo que pues, las redes sociales actualmente nos pueden ayudar a eso. Si hacemos un buen uso de las redes sociales, podremos hacer que todas estas muestras culturales, así sea una o sean 100 que tengamos en nuestros pueblos, puedan tener eco y puedan seguir conservándose, puedan seguir preservándose a través de los años y que el interés por acercarse a esto, pues vaya creciendo, no solo en la gente que vive en el pueblo, ¿no? Sino también en la gente que nos vea o que viva en lugares cercanos o muy lejanos. Entonces, pues es eso, o sea, dar ese mensaje de seguir difundiendo la cultura, seguir difundiendo nuestras tradiciones, seguir difundiendo nuestra identidad